Buenos días a todos, mi nombre es Gustavo Irrazábal. Este va a ser el primero de 4 videos en los cuales quiero compartir con ustedes un libro mío titulado Iglesia y Democracia en el Magisterio Universal Latinoamericano y Argentino. Y para comenzar este pequeño ciclo de reflexiones sobre este tema, eh, hago una pequeña presentación personal. Yo soy sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Cursé, antes de ingresar al seminario, estudios de Derecho en la Universidad Católica Argentina. Después tuve mi formación sacerdotal en teología, y cuando me ordené me especialicé en teología moral. Y cuando llegó el momento de comenzar a dar clases en la Facultad de Teología de la Universidad Católica, me encomendaron, entre otras cosas, un curso sobre doctrina social de la Iglesia, que coincidió con un momento muy difícil de nuestro país, que fue la crisis del 2001. Una crisis que, por supuesto, fue de carácter social y económico, pero también con un importante componente político. Y bueno, presenciar esta crisis tan dolorosa para nosotros me llevó a plantearme de un modo nuevo, desde una nueva perspectiva, el problema de la relación entre religión y política, entre cristianismo y democracia, y la relación entre la Iglesia argentina específicamente y la democracia. Y este es un poquito el origen de las inquietudes que me llevaron años más tarde a escribir este libro que ahora quiero compartir con ustedes. Por lo pronto quiero aclarar que cuando hablo de democracia me refiero a la democracia política, la democracia republicana, que se funda en el principio del Estado de Derecho, o sea, el imperio de la ley, la existencia de una ley suprema, la Constitución, que consagra los derechos fundamentales y las garantías de los ciudadanos, y que organiza el poder del Estado según el principio de la división de poderes. Eso es básicamente el concepto de democracia que voy a utilizar en esta reflexión. Y creo que para quienes han nacido en los años 70 o en los años 80, este puede ser un tema que parece demasiado trivial para reflexionar con profundidad, porque digamos, el sentido común actual es que la Iglesia apoya la democracia, apoya las instituciones democráticas, las ideas democráticas, pero hay que pensar que, por ejemplo, para quienes hemos nacido en los años 60 y nos hemos formado en los años 70 y principios de los 80, el sentido común era exactamente el inverso. La idea de que la Iglesia mantenía una postura distante, incluso indiferente, cuando no de sospecha, frente a la democracia. Y de hecho, cuando yo cursaba mis estudios en la Facultad de Derecho, existía, bueno, el grupo de los nacionalistas, el grupo de los liberales, liberales en un sentido más bien económico. Cuando estudié en la Facultad de Teología, predominaba lo que muchos llamarían progresismo, y sin embargo en ninguno de esos sectores la idea de la democracia era una idea importante, una idea fuerte.
Y esto me parece que denota una dificultad. Si nos retrotraemos un poco a la historia más o menos reciente, bueno, es importante notar, y es sugestivo, que la Iglesia recién hizo su opción por la democracia, en este sentido de democracia republicana o representativa, en el año 1944, con el radiomensaje de Navidad de Pío XII, llamado Benignitas et Humanitas, y que en Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina hizo una opción equivalente por la democracia recién en 1981, y que la doctrina de los derechos humanos, de la cual hoy la Iglesia es uno de los principales defensores, recién fue incorporada plenamente en el magisterio de la Iglesia con Juan XXIII en 1963, con la encíclica Pacem in Terris. Así que esto nos lleva necesariamente a algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué se han dado los conflictos entre la Iglesia y la democracia que han retardado tanto la aceptación de esta última? ¿Por qué este giro de la Iglesia a favor de la democracia? ¿Ha sido un giro oportunista? ¿Ha habido razones de fondo? ¿La Iglesia ha debido renunciar a principios centrales de su enseñanza? ¿O ha redescubierto una tradición que había sido parcialmente olvidada en los siglos anteriores? ¿Y por qué la Iglesia argentina se retrasó unos 40 años respecto de la Iglesia universal? Estos creo que son todos temas que vale la pena reflexionar. Y para orientarnos de entrada en este camino, que es complejo, yo quisiera enunciar de antemano las 4 tesis fundamentales de este trabajo. La primera de todas es que existe entre la Iglesia y la democracia un vínculo genético y constitutivo. Por genético me refiero que la democracia es fruto de la eficacia histórica del cristianismo, aunque los movimientos y los autores que han impulsado esta idea de la democracia republicana no necesariamente eran movimientos explícitamente cristianos, pero las ideas que han asumido y han desarrollado tienen su origen en el marco de la fe cristiana. Por eso esta dependencia, este vínculo genético, que a la vez es un vínculo constitutivo, porque la Iglesia no depende de la democracia en el sentido de que el cristianismo puede tener diferentes traducciones políticas e institucionales. Lo ha tenido a lo largo de la historia. Pero la democracia, tal cual hoy la conocemos, depende constitutivamente del cristianismo, en cuanto que el cristianismo es la inspiración sin la cual la democracia se vacía de los valores que la sustentan. La democracia vive entonces de ciertos presupuestos que no se da a sí misma. La segunda tesis es que el cristianismo aporta una novedad absoluta a la historia del pensamiento y de las instituciones políticas al sostener la autonomía de la religión respecto de la política, al sostener que se tratan de dos esferas autónomas, aunque la esfera espiritual tiene primacía, una primacía de carácter espiritual, sobre la esfera política, porque es la que
señala los valores que deben orientar la actividad política y los límites del poder. Eso es lo que llamaremos a lo largo de estas reflexiones el dualismo cristiano. Una tercera tesis, consecuencia de lo anterior, es que los conflictos tan profundos que se han dado entre la Iglesia y la democracia no han sido conflictos que se expliquen por razones intrínsecas, una incompatibilidad intrínseca entre la fe cristiana y la democracia, sino por razones históricas y razones ideológicas que iremos analizando. Y tal es así que mientras que en Europa continental el conflicto de la Iglesia con los estados democráticos en el siglo XIX, parte del siglo XX, ha sido muy intenso, muy profundo, una historia muy distinta se da, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la Iglesia Católica ha acompañado la democracia desde el principio. Y por último, la cuarta tesis es que en Latinoamérica y en Argentina hemos heredado más bien la problemática de Europa continental y por lo tanto aquí se han replicado los mismos conflictos que se dieron en ese ámbito. Y en el caso de la Iglesia argentina, esta conflictividad tuvo características especiales debidas a nuestra historia y a nuestra cultura nacional que en su momento vamos a señalar. Así que sobre la base de estas cuatro tesis comenzamos este recorrido y por supuesto el lugar donde debemos comenzar si queremos buscar las raíces de la democracia en la fe cristiana es la Sagrada Escritura. En la Biblia, por supuesto, no encontramos enseñanzas o ideas directamente políticas, pero sí encontramos afirmaciones que son de tremenda relevancia para la concepción de la política y de la democracia en particular. Empezando por esto, la democracia se funda en una idea de igualdad fundamental de las personas. Bueno, existe en la Biblia un apoyo a esta idea de igualdad y por supuesto que lo hay, ante todo, en la idea de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, por su inteligencia, por su voluntad, por su capacidad de vincularse en una relación de amistad y comunión con Dios, su creador, y a partir de esta idea se sigue la esencial igualdad de todos los seres humanos. No hay nadie que por naturaleza esté destinado a mandar, ni nadie que por naturaleza esté destinado a obedecer. En segundo lugar, la idea del monoteísmo, de que Dios es uno, que rechaza el politeísmo habitual en las religiones antiguas, que exaltaba ciertas realidades de este mundo como si fueran absolutos. Los dioses del politeísmo son muchas veces sacralizaciones de realidades mundanas. La idea del Dios uno se opone a toda sacralización de realidades intramundanas y entre ellas obviamente el poder político. Y finalmente esta idea del Dios uno es profundizada progresivamente en la revelación hasta llegar al Evangelio. En el Evangelio se revela esa última profundidad de la imagen de Dios, revelándonos que Dios es nuestro Padre. Y la idea de la paternidad de Dios es una idea que no solo no significa un apoyo, un aval a el autoritarismo o al paternalismo, sino que significa una crítica
implícita a todo intento de ejercer el poder en esos términos. Jesús dice, a nadie llamen Padre en este mundo porque ustedes tienen un solo Padre y ese Padre está en el cielo. Ahora, estas ideas que enumero así rápidamente no hubieran tenido la eficacia que de hecho tuvieron en la visión de lo político de no haber sido por la idea de creación, porque la idea bíblica de creación significa que solamente Dios es Dios, que las realidades del universo, los seres del universo son criaturas, y que por lo tanto no se debe sacralizar ninguna realidad de este mundo. El poder político, entonces, no puede ser divinizado. El poder político es una realidad mundana, creada, secular, y por lo tanto está sometida al orden moral, está sometida a un orden racional. Y esto es lo que permite en la Biblia una reflexión racional sobre el poder político a lo largo de la historia de Israel. Y esto es lo que determina, y esto es muy importante notarlo en la Biblia, una actitud de cautela e incluso de desconfianza frente al poder político, como una realidad necesaria, pero al mismo tiempo potencialmente muy peligrosa. Esta cautela, esta desconfianza del poder político se manifiesta en lo que algún autor llama la tendencia anárquica de los patriarcas. Recordemos que Abraham fue llamado por Dios cuando habitaba en la ciudad de Ur, de Caldea, y Abraham, siguiendo ese llamado, se traslada a la tierra de Canaán, donde vive como peregrino, gozando de una libertad difícil por las condiciones en que debía vivirla, pero lejos de los centros de poder imperial de su tiempo, la Mesopotamia y Egipto. Cuando el pueblo se ve obligado a migrar a Egipto, escapando del hambre, y en Egipto es esclavizado, Dios suscita a Moisés como libertador de su pueblo, y el éxodo se produce como un gran acto de desobediencia al faraón, lo cual indica ese espíritu de no sumisión a el poder de un modo incondicional, sino que el pueblo de Israel no se siente limitado por el poder. La voluntad de Dios los lleva más allá de estas divinizaciones de la autoridad política. Y en la tierra prometida, el pueblo de Israel vive sin tener un rey, una autoridad central. Cuando se producía una crisis nacional debido a el ataque de algunos de los pueblos que todavía habitaban Canaán, o de los filisteos, Dios suscitaba un personaje liberador, un juez, que cumplía su función y después volvía al llano. Y así Israel pudo vivir sin una autoridad central hasta que la percepción de las consecuencias de no tener un poder político centralizado, consecuencias en términos de a veces fenómenos de anarquía, de desorden y también debilidad militar y política frente a los pueblos circundantes, llevó al pueblo a pedir un rey, concretamente al profeta Samuel. Le piden un rey para ser como los demás pueblos. Samuel al principio se opone, pero Dios le ordena que les unja un rey, porque dice Dios: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí.
concederles un rey es un acto de condescendencia frente a un pueblo que no puede vivir a la altura de la fe, de la fe en Dios como único rey. Y Samuel les concede entonces el rey, les unge un rey, el rey Saúl, no sin advertirles lo que eso iba a significar en términos de pérdida de libertades. Ahora, el rey en Israel estuvo siempre encuadrado en el marco de la alianza de Dios con su pueblo. El rey debía responder a una doble legitimidad. Debía ser obediente a la voluntad de Dios y debía ser reconocido por el pueblo. Signo de esta sumisión a la voluntad de Dios es, por ejemplo, la ley que limita el poder del rey. Esto es una cosa notable. En el libro del Deuteronomio, capítulo 17, encontramos lo que se ha dado en llamar la ley del rey, que dice lo siguiente: el rey no deberá tener muchos caballos, tampoco tendrá muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará oro y plata en cantidad excesiva. Cuando tome posesión del trono real, hará escribir en un libro, para su uso personal, una copia de esta ley. La tendrá a su lado y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando todas las palabras de esta ley y poniendo en práctica estos preceptos. Creo que no es exagerado ver en esto un verdadero antecedente de las constituciones. Y en segundo lugar, la sumisión a Yahvé, Dios, estaba simbolizada en la figura del profeta, que era capaz de marcarle al rey sus faltas y ponerle límites en nombre de Dios. Por ejemplo, el recordado episodio en que Natán, el profeta Natán, le echa en cara nada menos que al rey David su pecado, cuando David hizo matar al su general Urías, para quedarse con su esposa Betsabé. Otra idea muy importante que vamos a encontrar en la Biblia es la vinculación entre el politeísmo, la idolatría y el poder absoluto, el poder sacralizado, divinizado. Por ejemplo, en el episodio de Daniel y sus compañeros, que son perseguidos por negarse a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios en primer lugar, vamos a encontrar una enseñanza que es fundamental para nuestro tema, que es la idea de distinguir a Dios del César. Ustedes seguramente habrán leído o escuchado este episodio del Evangelio en que los fariseos se acercan a Jesús para poner una trampa y le preguntan: ¿es lícito pagar el impuesto al César? Con la idea de que si Jesús decía que era lícito, Jesús estaba cayendo en infidelidad a Dios, porque era reconocer a un gobernante que se tenía por Dios. Ahora, como sabemos, Jesús responde: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Lo cual significa, pagar el impuesto no es un acto de culto, es un acto civil, es el reconocimiento de la autoridad legítima. Por lo tanto, no está en contradicción pagar el impuesto con adorar a Dios. Al gobernante hay que darle lo que le corresponde al gobernante, a Dios hay que darle el culto que le corresponde solamente a Dios. Y esta idea de la diferenciación de la esfera política y la esfera religiosa, de no mezclar las dos, no identificarlas, no superponerlas, es lo que estaría en la base de toda la reflexión
y la enseñanza de la Iglesia sobre este tema hasta el día de hoy. En el Nuevo Testamento esta enseñanza recibió desarrollos diversos, pero no contradictorios. Por un lado, una tradición orientada más a acomodarse o adaptarse a la realidad política imperfecta necesariamente siempre, que es la tendencia de San Pablo, que se expresa, por ejemplo, en el conocido texto de Romanos 13, que dice: no hay autoridad que no venga de Dios. Por supuesto, esto no es un aval al ejercicio absoluto de la autoridad, sino la idea de que el gobernante, en la medida en que se comporte como servidor de Dios, debe ser obedecido en conciencia. Después hay otra tradición en tensión con esta primera, pero no contradictoria, que es la que está representada en el libro del Apocalipsis. Cuando el libro del Apocalipsis describe las bestias, la bestia que surge de la tierra, la bestia que surge del mar, está hablando obviamente del poder político divinizado y de los cultos que estaban al servicio de ese poder. Y llama a los cristianos a no someterse adorando al poder político, a la autoridad imperial, no someterse aunque eso los lleve al martirio. En conclusión, si en el Antiguo Testamento hay una idea limitada del poder, pero todavía existe la idea de la teocracia, porque el gobernante asumía en sí roles políticos y religiosos. En el Evangelio y en el conjunto del Nuevo Testamento se consolida la idea de la separación de lo político de lo religioso. Y de esta manera la tradición judeo-cristiana en general es una tradición que se orienta a ponerle límites al poder político y a fijarle aquellos fines que lo justifican y lo legitiman. Así se puede entender que la Iglesia en los primeros siglos, en el Imperio Romano, no pretendió conquistar el poder político ni influir sobre lo político, sino simplemente reivindicó la libertad para vivir su fe y cumplir su misión de anunciar el Evangelio. Pero la Iglesia, a los ojos de los romanos, era un factor disruptivo. En primer lugar, porque se negaba a darle culto al emperador y no aceptaba el rol puramente funcional de las religiones civiles. Roma era muy tolerante con aquellas religiones que se pusieran al servicio de legitimar la autoridad del emperador y cimentar la unidad del imperio. Pero era muy dura y muy cruel con aquellas que reivindicaran alguna función por encima de esto. En el caso del cristianismo, el cristianismo tenía una reivindicación nueva respecto a los demás cultos, que es la reivindicación de poseer la verdad. Los demás cultos no se preocupaban demasiado por el tema de la verdad. En cambio, el cristianismo sostenía que poseía la verdad y que, por lo tanto, los demás cultos eran falsos. Para los romanos eso sí era muy disruptivo. Eso explica las persecuciones que se prolongan hasta el edicto de Milán por el emperador Constantino en el año 313, que declara la tolerancia religiosa y la Iglesia se transforma en una religión lícita. Y con el correr de los años, de un modo relativamente rápido, la Iglesia se expande por todo el imperio y termina siendo, en el año 380, con el edicto del emperador Teodosio, la religión oficial del imperio. Pero esto plantea una nueva
un nuevo desafío para la Iglesia, que es el peligro de terminar convirtiéndose en una religión civil, una religión puesta al servicio de los fines del imperio. Y los emperadores, con su mentalidad romana, a pesar de que se convierten, buscan dominar a la Iglesia, ejercer la función de pontífices o la función episcopal. Constantino preside el Concilio de Nicea y precisamente por eso hay emperadores que apoyan la herejía denominada arrianismo, una herejía que negaba la divinidad de Jesucristo y que por lo tanto era muy adecuada, muy conveniente para relativizar la figura de Jesucristo, relativizar a la Iglesia y para que la autoridad imperial se presentara como el único representante de Dios en este mundo. Ahora, frente a esta pretensión de los emperadores, que se conoce como el césaropapismo, hay dos reacciones en la Iglesia. Una reacción está representada por el pensamiento de Eusebio de Cesarea, un gran historiador eclesiástico que tuvo una participación importante en el Concilio de Nicea y que se denomina la acomodación eusebiana. Eusebio de Cesarea veía a Roma como un instrumento de la providencia divina para la extensión del Evangelio a todo el mundo y veía al emperador como un elegido de Dios para el triunfo de la fe. Y por lo tanto, Eusebio sostenía que debía reconocerse al emperador esa función al mismo tiempo civil o política y religiosa en la Iglesia. Esta es la idea de la sinfonía entre el Estado y la Iglesia que predominó en el Imperio Bizantino y después pasaría a marcar el estilo de las relaciones entre la Iglesia ortodoxa y la autoridad política. Pero en Occidente la cosa es distinta porque los obispos reclaman autonomía respecto del Estado. Hay un caso muy ilustrativo que es cuando Teodosio, que es el mismo que declaró a la Iglesia cristiana la religión oficial del imperio, perpetró una masacre en Tesalónica en el año 390. Hubo una rebelión del pueblo, asesinaron a un funcionario pretoriano, el emperador enojado ordenó una represión cuando la gente estuviera en el circo, es decir, toda junta. Después se arrepintió y mandó la contraorden, pero llegó tarde y la guardia pretoriana produjo una tremenda matanza. San Ambrosio, obispo de Milán, excomulgó al emperador por este hecho y el emperador tuvo que hacer penitencia pública para ser perdonado y que se levantara la excomunión. Y al respecto dice San Ambrosio, el emperador está en la Iglesia, no por encima de la Iglesia. Ahora entendamos bien, está en la Iglesia en cuanto fiel. En cuanto fiel, está sometido a la autoridad de los pastores. Pero esta reivindicación de autonomía estuvo de algún modo empañada por la actitud de pedir a veces el apoyo del Estado para combatir herejías, no para convertir infieles. Eso nunca ha sido parte de la tradición de la Iglesia, pero sí para castigar herejías en el seno de la Iglesia. Así contra los arrianos, después San Agustín contra los donatistas, y eso un poco le quita fuerza a esta reivindicación de autonomía.
En el año 410 se produce un hecho traumático, que es el saqueo de Roma por las tropas de Alarico, el general visigodo, y si bien el saqueo no fue tan tremendo como se podría imaginar, eso significó el fin del mito de Roma como la ciudad inexpugnable, y se acusó al cristianismo de ser la causa de esta debacle, de esta decadencia de Roma. Y San Agustín, en la Ciudad de Dios, busca responder a esta acusación. En la Ciudad de Dios, San Agustín sostiene la siguiente tesis: que existen dos ciudades, fundadas en dos amores opuestos. El amor de sí hasta el desprecio de Dios, que es lo que llama la ciudad del hombre, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, que es lo que llama la ciudad de Dios. Ahora, es importante comprender que ciudad de Dios no es iglesia, ciudad del hombre no es Estado. Se trata de dos realidades que no son empíricas, sino que son de orden espiritual. En el Estado hay ciudad de Dios y ciudad del hombre, en la iglesia también hay ciudad de Dios y ciudad del hombre. Pero la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, a pesar de ser opuestas, coinciden en el amor a ciertos bienes intermedios que son necesarios para las dos ciudades. Y se trata esto de el orden temporal, la autoridad política, que es indispensable para procurar un orden de paz y de justicia, que permita a estas dos ciudades alcanzar sus propios fines. Ahora, la idea de la autoridad política de San Agustín es una idea tendencialmente pesimista. La autoridad política, la necesidad de ella se debe al pecado original, si no, no hubiera sido necesaria, y su finalidad es muy restringida, que es mantener esas condiciones mínimas para la convivencia social. Ahora, respecto a la acusación que se le dirigía a la Iglesia de haber causado la decadencia del imperio, dice San Agustín: el imperio romano ciertamente tenía sus valores, pero también tenía su injusticia. Por lo tanto, el imperio romano no podía durar para siempre, debía seguir la suerte de los imperios anteriores, de todas las comunidades políticas imperfectas y al menos parcialmente injustas. O sea, la culpa no es de la Iglesia, sino de las contradicciones internas del imperio. Pero lo que para nosotros más nos interesa es que San Agustín sistematiza esta idea del dualismo cristiano. Es decir, el Estado tiene un fin necesario en este orden de cosas, después del pecado, pero un fin estrictamente temporal. Y la Iglesia tiene un fin trascendente. A la Iglesia le interesa el Estado en cuanto da a los hijos de Dios ciertas premisas o condiciones temporales para poder alcanzar su fin trascendente. Este pensamiento del dualismo cristiano fue condensado por el Papa Gelasio a fines del siglo V en una fórmula que en sí misma tiene mucha precisión. Dice el Papa Gelasio: hay dos poderes en la tierra. La autoritas, la autoridad, que es de orden religioso, orden espiritual, moral, y la potestas, es decir, el poder civil, de orden civil político. Entonces, se trata la autoritas y la potestas de dos poderes que tienen su propio ámbito, pero el poder espiritual está por encima de los gobernantes en el sentido espiritual. El gobernante, en cuanto cristiano, está sometido desde el punto de vista espiritual, moral, religioso, a los pastores de la Iglesia. Sin embargo,
Rápidamente este pensamiento fue distorsionado para ir entendiendo esa primacía de lo espiritual como una subordinación institucional y política del poder político respecto de la Iglesia. Y ya San Gregorio Magno en el siglo VI decía que el Estado tiene que estar subordinado a los fines de la Iglesia, que esa es su función. Y así entonces se da esta comprensión distorsionada del pensamiento de San Agustín, que se conoce generalmente con el nombre de agustinismo político, que es lo que preponderaría en la Edad Media. La Edad Media es una época de mucha confusión, de mucha inestabilidad, sobre todo nos referimos a los primeros siglos de la Edad Media. La Iglesia entonces busca, cuando cae el imperio de Occidente, busca algún apoyo secular y lo encuentra en los reyes francos. El episodio quizás más conocido es la coronación de Carlomagno en el año 800 como emperador de un imperio cristiano, el imperio carolingio, que después daría lugar a lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo X. Bueno, los emperadores se ven a sí mismos como también autoridades religiosas, vicarios de Cristo, reivindican ese título. Y eso prácticamente se traduce, entre otras cosas, en que se consideran facultados para nombrar obispos. Y les asignaban muchas veces territorios, obispos, abades, y los convertían en vasallos, lo cual, por supuesto, significaba el peligro de que los pastores fueran más fieles a la autoridad política que a la autoridad del Papa. Se prestaba a confusión que el emperador no solo les daba a los obispos nombrados como también señores de territorios, les daba no solo las insignias de su poder temporal, sino también las insignias religiosas. La reforma gregoriana busca poner fin a esta intromisión de la autoridad política en la vida de la Iglesia, que había significado una decadencia también en términos espirituales, comprometía también el impulso pastoral de la Iglesia, porque muchas veces los nombrados no lo eran por capacidades pastorales, sino por otros temas. Y finalmente Gregorio VII, que asume como papa en el año 1073, inicia lo que se conoce como la Reforma Gregoriana. Uno de los episodios quizás más conocidos es cuando el Papa Gregorio VII excomulga al emperador Enrique IV por su pretensión de nombrar al obispo de Milán, y al excomulgarlo y liberar a los súbditos de su deber de obediencia, obliga a Enrique IV a trasladarse a la ciudad de Canosa, donde el Papa se estaba alojando en el palacio, y en pleno invierno tener que hacer penitencia durante varios días hasta que el Papa le levanta la excomunión. Pero bueno, esa victoria de la Reforma Gregoriana queda plasmada en el Concordato de Worms en el año 1122. A partir de ahí se da un apogeo del papado, que ahora reclama la plenitud de la potestad, como recibía directamente de Cristo, y ve la autoridad política como una delegación por parte del Papa.
Por supuesto, una ficción que no tenía la pretensión de convertir al Papa en un gobernante temporal, pero sí de poner límites al poder político en general y de los emperadores en particular. Esto es lo que se llama la doctrina de las dos espadas, que en el próximo video vamos a analizar con un poquito más de detalle.